Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos y amigo que me ve. Mi nombre es Jeffrey Fabián, para los que no me conocen, en este programa de Una Manada Pequeña. En el día de hoy, en este podcast, estaré trayendo una enseñanza de cómo tener una nueva vida en Cristo. Acuérdense que este canal es un canal donde se estará enseñando la palabra tal y como está escrita, sin diluirla. Como la palabra nos enseña, así las estaremos dando. Entonces, estén pendientes y detenidamente atendiendo a todos los pasajes que estaremos citando. Son muchos, pero va a ser de edificación para la vida de cada uno de nosotros y para que podamos ver lo que la Biblia nos enseña a cómo tener una nueva vida en el Señor Jesús. Y comenzaremos a partir del libro de Efesios, capítulo 4. Aquí estamos. Como ven, el tema dice la nueva vida en Cristo a partir del verso 17. Y dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros ya no debemos de andar, una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Acuérdense que esto es una decisión propia que cada persona debe de tener. Es una decisión de querer morir a nuestra naturaleza, querer morir a las cosas de este mundo para seguir a Jesús, que es el Salvador del mundo. Esto no es una imposición que es obligado que una persona tiene que seguir a nuestro Señor Jesucristo. No. Es una decisión que cada persona debe de tener, porque el fin de todo es Cristo. Y la palabra dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo vino a redimirnos de nuestro pecado. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Por eso ya Jesucristo nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Y por eso que esta enseñanza se va a tratar de cómo, una vez que nosotros hemos tomado la decisión de venir a Jesucristo, cómo debemos de andar una vez estando en este camino. Y ya sabemos aquí que no podemos andar como andan los demás gentiles, como nosotros solíamos andar antes cuando estábamos en el mundo. Ahora tenemos que adoptar una nueva costumbre, una costumbre conforme la Biblia nos enseña, y por eso la estaremos citando a cada una de ellas. Y dice que no andemos como el mundo anda, como los otros gentiles andan, en la vanidad de su mente, como andaban nosotros antes. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros y que ahora en ellos hay. Por la dureza del corazón que nosotros solíamos tener y que ahora los demás gentiles que no han reconocido a Jesucristo tienen. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros no aprendimos así de Jesucristo. En su palabra no conocemos a Cristo actuando de manera desordenada. Sino dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si una persona dice que ha recibido a Jesucristo y que ha aprendido de la palabra de Dios y del mensaje de Jesucristo, reconocemos y sabemos que no aprendimos a andar desordenadamente en Cristo Jesús, ni mucho menos ni en Cristo, ni tampoco en los apóstoles, ni ninguna de los que se habían convertido, sino que se fueron renovando por el Espíritu, se fueron santificando, fueron cambiando su estilo de vida y adoptando la vida que es conforme a la imagen de Jesucristo, renovándonos todo el tiempo. Dice aquí, si en verdad le habemos oído y habemos sido por Jesucristo enseñado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa santidad de la verdad está aquí en la palabra. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sabemos que de una u otra manera nos airamos, pero no llevemos esa ira al pecado, ni al odio, ni al rencor. Si uno se puede airar por ciertas cosas que pasan alrededor de uno y en nuestro entorno y cualquier cosa que pueda pasar, pero no llevemos esa ira al extremo. Y que el sol no se ponga sobre ese enojo, ni le demos lugar al diablo, porque él toma ventaja de una vez. Dice el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. No dice aquí el que hurtaba, siga hurtando, porque ya estoy bajo la gracia. No, dice que el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje. Ya vemos un cambio ahí de vida. Antes practicábamos lo que era el hurto, pero ya en Cristo Jesús conocemos la verdad, nos vamos santificando y ya no hurtamos más, sino que trabajamos haciendo con nuestras manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo nos sella a la vez que nosotros confesamos a Jesucristo y lo creemos en su corazón, en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos sella, y el Espíritu Santo es de las arras, la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención. Verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy claro está eso. Continuamos. El tema dice, andad como hijos de luz. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. La palabra truhanería significa obscenidades que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bastante claro. Nadie os engañe con palabras vanas. No se dejen engañar con ninguna palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por cuáles cosas? Por las cosas que hablamos previamente, como que no andemos en fornicación, ni inmundicia, ni en avaricia, que eso no se debe ni siquiera mencionar entre nosotros como conviene a nosotros, a los santos, a los que practicamos la santidad en Cristo Jesús. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no convienen. Porque dice aquí en el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No nos dejemos engañar, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipe con ellos, con los que practican tales cosas, no seamos partícipes. Renovémonos conforme a la santidad que está en las Escrituras, que nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros.
Porque en otro tiempo erais tinieblas. Nosotros antes éramos tinieblas, estábamos en las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya nosotros salimos de las tinieblas. Ahora nosotros estamos en la luz de Cristo. Ahora debemos de andar, transformarnos, renovarnos por el Espíritu de Dios para andar en vida nueva, para andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que vigilar, tenemos que mirar con diligencia de la forma como caminamos, como andamos en el Señor. No como necios, sino como sabios. Si ustedes se acuerdan, yo creo que fue el primer video que yo publiqué en este canal, hablaba de la sabiduría, de comprar la verdad y no venderla, de cómo tener inteligencia y cómo ser sabio y prudente en este caminar. Aquí dice que andemos con diligencia. Si ustedes van en ese video, pueden tomar esa enseñanza y aplicarla en este caminar, que no debemos de andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sabemos que los días son malos. Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Ese cuerpo somos nosotros los creyentes. Nosotros somos la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice las Escrituras. Dice en el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Todo el que está casado y que planea casarse sabe que debe andar conforme a este mandamiento del Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6 dice: hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el quinto mandamiento, según Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Este es el quinto mandamiento. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, esto le llama a lo que eran esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Seguimos con el versículo 10, donde dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Y esta es la armadura de Dios. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la paz, del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso nos deja dicho en el libro de Efesios capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y aquí ha sido muy clara de la nueva vida en el Señor Jesucristo, y estos son los pasos que debemos de seguir, y obviamente poniéndonos todo el tiempo la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del maligno y estar firme una vez pasada la prueba o cualquier situación que venga a nuestra vida. Pero tenemos que andar bajo estos mandamientos que el Señor nos ha dejado a través de la palabra, para que podamos discernir o examinar lo que es una vida vieja, la antigua, la que teníamos antes, y ahora en Jesucristo una nueva vida. Y continuaremos en el libro de Colosenses capítulo 3, este mismo tema, que ahí nos deja saber también otras cosas. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, a partir de versos 5 en adelante, dice: la vida antigua y la nueva. Continuamos con este tema. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que hacer morir por el Espíritu lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo hermano que me escucha, todos los que nos consideramos hijos de Dios por medio de Jesucristo, si practicamos todas estas cosas, si vivimos una vida desordenada y no vivimos una nueva vida en Cristo según estas palabras, estamos en desobediencia. Y todo aquel que anda en desobediencia, la ira de Dios está sobre él. Aquí lo dice bastante claro, y vimos que lo repitió Pablo a la iglesia de Éfeso, ahora se lo está repitiendo a los colosenses.
en los cuales dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ella, en el pasado, pero ya no. Tenemos que ir renovándonos por el Espíritu. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Tenemos que ya abandonar estas cosas, y más ahora que los tiempos están tan peligrosos y tan difíciles, y que sabemos por las señales que ya Cristo está a las puertas. Pero antes que venga Cristo pasarán cosas terribles. No nos vamos a salir de esta tan fácil. Y en futuros temas estaremos hablando sobre eso. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con nuestros hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nosotros tenemos que ir en toda nuestra vida, ir renovándonos, renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra vida, transformándonos conforme a estas palabras, no viviendo en la vanidad de nuestra mente, no viviendo como solíamos vivir antes cuando estábamos en el mundo perdidos, sin Dios, sin Cristo, sin ley, sin nada. Ahora que tenemos a Dios, que tenemos a Cristo, que tenemos las promesas de la salvación, ahora debemos andar en vida nueva. Dice, hasta que lleguemos, irnos renovando hasta que vayamos llegando al conocimiento pleno, que ya sabemos, donde ya no hay judío ni griego, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así también nosotros debemos hacerlo a ellos también. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, dice las Escrituras. Y la paz de Dios... y ser agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, la palabra, tiene que morar en abundancia en nosotros. No podemos seguir siendo neófitos toda la vida. No podemos seguir siendo indoctos. No podemos seguir siendo ignorantes o niños en la fe. Tenemos que ir madurando en la fe. No podemos seguir siendo ignorantes. Tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todavía está bastante claro. Dice, verso 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es para los que eran esclavos. Y hoy en día, aunque no sean esclavos, sino para los que nosotros trabajamos, sean para los jefes de cualquier empresa, si nosotros trabajamos para alguien, practicar esto.
Y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Amos, hacer lo que es justo. Todo aquel que es jefe de compañía y que tienes personas debajo de él, trabajando para él y que son creyentes, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, con vuestros empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que andar muy sabiamente, y más en este tiempo, con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que andar sabiamente y estar preparados en todo para todo aquel que demande de nosotros respuesta. Saber cómo entonces nosotros poder responder sabiamente y que no se puedan lanzar en contra de nosotros. Entonces, nosotros ahora vamos a, según Romanos capítulo 6. Dice aquí Romanos capítulo 6. Deme un segundo a ver si lo... Ok. Según Romanos capítulo 6, aquí vamos. Está esperando que se cargue. Ok. La palabra nos enseña que debemos estar muertos al pecado. Verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que ir transformándonos y renovándonos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. No permitamos que el pecado reine en este cuerpo mortal, de modo que obedezcamos nuestros propios deseos. No podemos. Ni tampoco presentemos nuestro cuerpo
o nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso me parece muy con lo que dijo Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23, donde dice nuestro Señor: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No gana nada ni pierde todo. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso es lo mismo que dice aquí, que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, que nos neguemos a nosotros mismos cada día, que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo. Que no obedezcamos nuestros propios deseos, de modo que obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentándonos nosotros mismos como a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumento de justicia. Verso 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. O sea, si yo me someto al pecado para obedecerle, me convierto en esclavo de él. Pero si yo rehúso, peleo la buena batalla, me niego a mí mismo cada día, tomo la cruz de Cristo para servir a la justicia, entonces obedeceré a la justicia de Dios. Ya el pecado no reinará en mí, porque no soy esclavo de él, por cuanto no me sometí a sus deseos. Y eso es una vida diaria. Nosotros tenemos que morir cada día pelear la buena batalla de la fe. Cada día tomar nuestra cruz, cada día morir a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Eso es una batalla que la tendremos hasta que partamos de este mundo o hasta que Cristo venga. No creamos a todas aquellas personas que dicen, no, la Biblia dice una cosa, pero nosotros hacemos otra. Que nosotros no hacemos cosas que la Biblia dice que no la hacemos. Esas son falsas doctrinas. Nosotros tenemos que seguir la palabra tal y como está escrita y procurar obedecer a Dios en todo lo que podamos hacer. En todo obedecer al Señor, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque estamos viviendo una generación donde han convertido en libertinaje el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que, como dijo Judas, que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, por estos tipos de contumaces, de personas que han hecho un libertinaje de la palabra de Dios y del evangelio de Jesucristo. Y tenemos que oponernos grandemente a esa falsa doctrina. Tenemos que seguir lo que está escrito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cristo nos libertó del pecado. Ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros, sino que tenemos la potestad, la autoridad en Cristo Jesús por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, de ser siervos de la justicia, y ya hemos sido libertos del pecado. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Antes, cuando andábamos en la vanidad de nuestra mente, que andábamos en pecado, ¿qué fruto nosotros tuvimos de eso? Que ahora nosotros miramos atrás y nos avergonzamos de todas esas cosas que hacíamos antes. Nosotros no teníamos ningún fruto. Nada, ningún tipo de fruto, sino que ese fruto de la concupiscencia y la vanidad de nuestra mente nos llevaba a la muerte y a la condenación eterna. Entonces no teníamos ningún fruto. Mas ahora de esas cosas pensamos y nos avergonzamos, puesto que ya no vivimos bajo esa antigua manera de vivir. Ahora andamos en vida nueva conforme a la palabra de Dios y a lo que Él nos enseña. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es la santificación? Muchas personas creen que la santificación es tener una aureola aquí y decir que somos ángeles ya. No, la santificación es una palabra que viene del hebreo kadosh y del griego hagios, que significa separados para Dios, apartados para Dios. ¿Pero separados de qué? ¿Apartados de qué? Bueno, separados del pecado, separados de la contaminación del mundo, separados de las cosas que a Dios no le agrada, porque una vez que nosotros empezamos a separarnos de esas cosas, automáticamente caemos en el grupo de la santificación, que es la separación que uno tiene para ser obedientes a la palabra de Dios y al evangelio de Jesucristo. Esa separación no nos hace mejor que otros. Esa separación nos hace hijos de Dios de verdad, siervos de Jesucristo, siervos de la justicia. Todo aquel que está en Cristo Jesús y no se santifica, no ha conocido a Cristo. No ha conocido a Cristo. Entonces dice que esa santificación tendremos como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice en Romanos capítulo 6. Y por eso que nosotros debemos aprender estas cosas para que podamos, conforme a la palabra de Dios, entender y adoptar estas enseñanzas y que esta palabra abunde en nosotros para que nosotros podamos contrarrestar los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y todas las concupiscencias que nos pueden afectar mientras estamos en este cuerpo mortal, peleando cada día la buena batalla de la fe. Con eso quiero brincar a Romanos capítulo 8, bajo este mismo tema. Porque dice aquí en Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 1. Ahora pues, viviendo en el Espíritu según el tema, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso les dije que todo aquel que dice que es de Cristo, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no anda conforme a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, no anda practicando la santificación, no ha conocido a Jesús.
Y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso lo hizo Cristo Jesús, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y usted se imaginará o pensará, ¿qué es vivir en la carne? ¿O qué es andar conforme a la carne? Esto no estaba programado, pero ahora me hago esa pregunta para poder aclarar qué es andar conforme a la carne. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, bien detallado. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Se lo voy a brincar de un pronto aquí para volver otra vez hacia Romanos 8. Dice en Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que queramos. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí nos va a hablar qué es andar conforme a las carnes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos unos a otros, ni irritándonos y envidiándonos unos a otros. Eso es andar conforme a la carne. Ahí te di todos los detalles que nos habla la palabra sobre qué es ser una persona carnal que piensa en las cosas de la carne y que anda en las cosas de la carne. Y vemos que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Eso ha sido bastante claro. Volvamos a Romanos capítulo 8 de nuevo, porque quise hacer ese entre paréntesis para que puedan entender qué es andar en la carne. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por eso que debemos procurar andar como hijos de luz, obedeciendo a Dios.
si es que dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque es imposible actuar de esta manera que la palabra dice si no tenemos al Espíritu de Dios. Porque no hay nada que se va a oponer a los deseos de la carne, porque bien vimos en Gálatas 5:16 que los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu son en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. Toda aquella persona que no tiene el Espíritu de Cristo, la carne gobierna sobre él y no tiene el poder de Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros para que podamos combatir por el Espíritu los deseos de la carne. Por eso dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no tiene el Espíritu de Dios, el sello de Dios, entonces no nos apuntemos que no vamos. Porque entonces quiere decir que vimos ahorita en Efesios que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, para el día en que Cristo venga a redimir nuestros cuerpos mortales y darnos cuerpos inmortales como que Él tiene. O sea que los que no tienen el Espíritu de Cristo no van a heredar el reino de los cielos. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Lo que le acabo de decir ahora mismo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso fue lo que le dije casi ahora mismo. Vuelvo y repito el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que significa Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Porque nosotros debemos de padecer cada día por Jesucristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros o en nosotros ha de manifestarse. No es comparable cualquier aflicción que nosotros podamos tener en este mundo presente, sea de nuestra propia debilidad, de nuestras propias decisiones, de cualquier aflicción, tribulación, padecimiento que podamos pasar en esta vida, no es comparable con la gloria venidera. Cuando Cristo sea manifestado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice la palabra. Porque la creación fue sujeta a vanidad y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de nosotros. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Vamos a tomarlo de una vez. No, entonces nosotros estamos esperando esa promesa, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso es necesario que tengamos el Espíritu de Cristo.
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, dice las Escrituras. Y ahí entonces, ya que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y nos vamos renovando conforme al poder de su gracia, de su misericordia, del Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros, nos vamos renovando cada día, muriendo a nuestros propios deseos que van contrario a la voluntad de Dios. Entonces andaremos en obediencia. Y sabemos que obviamente hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. O sea, en cualquier momento nosotros podemos fallar, podemos pecar de una u otra manera. Y claro que pecamos, pero nosotros tenemos que reconocer ese pecado. Nosotros no podemos venir y actuar como que no hemos pecado, como que está todo bien. No, si nosotros sabemos que hemos fallado, que hemos pecado, nuestra posición es pedir a Dios misericordia, arrepentirnos de eso y luchar ardientemente conforme a la fe que Dios nos da y el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, de poder superar ese pecado, superar esa tentación y entregársela a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos limpie de todo pecado. Por eso dice la palabra, dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado y confesar nuestro pecado al único soberano, Jesucristo. A Dios confesar nuestro pecado para que Él nos limpie, para que Él nos restaure, para que Él nos fortalezca, para que no caigamos de nuevo en esos pecados que vamos en nuestro caminar fallando. Porque toda aquella persona que dice o que peca y está como si nada y sigue practicando el pecado, ciertamente morirá. Ciertamente morirá y perecerá en su pecado, porque la palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Eso está en Primera de Juan. Ahora me llegó a la mente y lo estoy citando, pero no lo tenía aquí en el sistema. Entonces, la palabra bien lo dice. Una cosa es pecar y la otra es practicar el pecado. El que practica el pecado no ha conocido a Dios, no ha conocido a Cristo. Por eso dice, muertos al pecado y renovaos para vida nueva por el Espíritu en la verdad de la justicia. Entonces, cuando nosotros morimos al pecado y vamos negándonos a nosotros mismos cada día y tomando la cruz de Cristo, dice en el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por esto, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las promesas que tiene Dios para los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra.
los que se niegan a sí mismos, los que toman su cruz cada día y siguen al Mesías, a Jesucristo, esos son los que aman a Dios. Y los que aman a Dios serán amados por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, y Él nos protegerá. Y no hay cosa creada que nos aparte del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada que se pueda oponer a nosotros si estamos en Cristo Jesús. Por eso es que es necesario vivir en obediencia y hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué nos queda ahora? Nos queda ahora Segunda de Timoteo, capítulo 2. Mira lo que dice Pablo, le da el consejo a Timoteo. Y ese consejo es para todos nosotros. Todos nosotros, ser un buen soldado de Jesucristo. La palabra dice en el verso 1, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Vamos a esforzarnos nosotros en la gracia de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros podemos enseñar a otros. Usted, hermano, amigo, conviértase a Cristo si usted no lo ha conocido todavía. Por a ustedes, hermanos, que me escuchan, ya con el conocimiento de la palabra, enseñe a otras personas. Sean idóneos para enseñar. Tú y yo, pues, suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor nos dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice aquí en versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra de verdad, la Biblia, que debemos usarla bien, no diluyéndola, citándola tal y como está escrita. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son unas personas que él menciona, que son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Eso es la apostasía, cuando hay deserción de la verdad. Cuando una persona se desvía de la palabra de Dios, de la verdad, se convierte en apóstata. Y esto siendo Himeneo y Fileto, y muchos en el día de hoy, 2023, han sido apóstatas que se han desviado de la verdad. Diciendo, en aquel tiempo ellos decían que la resurrección ya se había efectuado y habían trastornado la fe de algunos. En este tiempo hay blasfemias terribles y herejías terribles que básicamente han apostatado por estas cosas. Pero la palabra dice en el verso 19 que aunque muchos apostaten de la fe y muchos se desvíen de la verdad, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad, de maldad,
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y este sello, este fundamento está firme bajo este sello, que Dios conoce a los que son suyos. Eso era lo que yo quería decirles sobre el libro de Timoteo. Ya casi terminamos, pero le quiero citar a los jóvenes, yo también joven con ustedes, y a los que son más jóvenes que yo, y a los que son un poco más mayor que yo, le quisiera citar lo que dice Eclesiastés para que nosotros no amparemos sobre esto, para que no andemos desordenadamente. En Eclesiastés capítulo 11, verso 9, el predicador Salomón nos dijo esto: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamientos. Esto nos dice el Señor por medio del profeta Salomón. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón y en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Pero tenemos que saber estas cosas, que nosotros andamos deliberadamente y hacemos lo que nos da la gana, pero tenemos que tener claro una cosa: que de todas esas cosas nos juzgará el Señor. Y no queremos eso. Queremos que el Señor nos justifique a través de Jesucristo, pero no queremos que Dios nos juzgue y nos mande el lago de fuego por andar en desobediencia. Tenemos que andar en obediencia, en luz, como hijos amados. Y por último, Apocalipsis capítulo 22. Dice Jesucristo hablando: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavamos nuestras vestiduras, los que nos santificamos, significa eso, para poder tener acceso al árbol de la vida y poder entrar en la gran ciudad que es la Nueva Jerusalén. Este tema se los enseño, es un poco largo, yo entiendo, pero es un tema que es bastante amplio. Solamente cité algunas cosas, pero la Biblia está llena de esta enseñanza sobre cómo vivir una vida nueva, santificándonos cada día, muriendo a nuestros propios deseos, tomando la cruz de Cristo y siguiéndole. Con esto yo le voy a dejar en este tema para que podamos implementar esto y vivamos en vida nueva ahora que estamos en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. En cada video que yo he posteado, no sé si ustedes se dan cuenta, hay una caja de comentarios en cada video por si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, alguna postura, alguna opinión, cualquier pregunta que usted quiera tener de cualquier tema o de básicamente en cada video hay una caja de comentarios. Entonces me imagino que ustedes comentarán o preguntarán o aportarán algo conforme al tema de esa caja de comentarios. Y si tienen preguntas, entonces pueden hacerla por ahí. Dios les guarde, Dios les bendiga, y que la paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. Y nos vemos en la próxima.